Para la certificación, ya nos viene a acompañar para darnos esta pequeña plática, un poquito para aterrizar muchas de las dudas que traemos. Nos van a dejar más dudas, más que resolvérnoslas, nos van a dejar más dudas y esperemos después nuevamente contar con su presencia. Y con mucho gusto le agradezco al maestro licenciado Villalobos su presencia y que por favor preguntémosle todo lo que se les pueda ocurrir, que no sea claro para nosotros. Gracias. Licenciado, muchas gracias. 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 Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Bueno, pues vamos a dar esta charla. Es de 50, 60 minutos. Este tema puede ser tan amplio como para poder realizar tan solo un taller de 3 días o 5 días, pero vamos a tratarlo de resumir sobre todo en los conceptos importantes por lo que ustedes tengan que emprender, no solamente para lograr la certificación del instituto, sino para el tema más importante, que es el trasfondo de todo esto, que es mejorar la calidad de la atención médica y la seguridad que se brinda a los pacientes. Y lo primero que quisiera señalar es que la identificación de riesgos como base para la gestión de calidad solamente tiene sentido cuando se genera la siguiente cadena de valor. ¿Tendrán un señalador? Bueno, si no, vamos a ir viendo la diapositiva de izquierda a derecha. La identificación de riesgos es el primer paso para hacer la mejora de la calidad, pero esta identificación de los riesgos se tiene que hilar o concatenar con el siguiente paso, que es la evaluación, que nos va a permitir priorizar cuál de todos esos riesgos que hayamos identificado son los más importantes y los más relevantes para nuestra institución. En un hospital, por ejemplo, yo hasta hace poco más de un mes estuve como director general de un hospital privado, un hospital pequeño de 20 camas sensables, no tan complejo como nuestra institución, como esta institución, pero tan solo en un hospital así de 20 camas, con una plantilla de no más de 160 trabajadores, con días de estancia, un promedio de días de estancia de 3.5 días, tan solo en un hospital así habíamos identificado cerca de 450 riesgos. Por supuesto que en una institución más compleja, con características más específicas y más vulnerables tal vez para sus pacientes, manejando medicamentos de mayor riesgo, realizando procedimientos de mayor especialidad, con mayores días de estancia, por supuesto que el tipo y el número de riesgos pues va a ser mayor. Pero como una institución no tiene ni la capacidad económica ni luego el tiempo para resolver todos ellos, por eso es necesario priorizarlos. Y es ahí donde entra el tema de evaluación de los riesgos. Bueno, si tenemos capacidad para resolver nada más 20 de esos 400 riesgos, pues entonces tenemos que seleccionar los que sean más relevantes, los que sean de mayor impacto, los que se presenten con mayor frecuencia para los pacientes y para el personal. Y una vez que se han evaluado, entonces sí hacer la gestión de esos riesgos, es decir, implementar las medidas que nos permitan de prevenir los errores, detectarlos a tiempo, minimizar el daño y poder aprender de todos los errores. Y en esta gestión de riesgos es donde se tiene que implementar lo que ustedes han escuchado como el ciclo de Deming, ¿no? Donde tenemos que hacer la planeación, hacer, estudiar y actuar. Regularmente este ciclo, aquí en donde ahorita está estudiar, se pone verificar, pero para servicios de salud, y lo que ha recomendado el Instituto de Medicina de Estados Unidos y el Instituto de Mejora de Salud en Estados Unidos, es que se denomine estudiar,
cuando se habla de servicios de salud. Tenemos que entender los patrones, las tendencias, el análisis cualitativo de los indicadores para saber qué es lo que tenemos que implementar para mejorar. Y en función de las cosas que implementemos y que demostremos como mejora, entonces generar y desarrollar estas políticas, reglas, normas, lineamientos o procedimientos que nos ayuden a estandarizar. Como me decía una doctora, la doctora Volkov en el Instituto Nacional de Cancerología, que ellos tenían un problema de infección en el catéter central, catéter venoso central. Bueno, ¿cuál es el tema en esta identificación de riesgos? Ese era un tema prioritario y comenzó a hacer un estudio de cuáles estaban siendo las situaciones que estaban provocando la infección por catéter venoso central. Y entonces comenzó a ver la técnica para la instalación, comenzó a ver el mantenimiento de ese catéter, comenzó a ver las características específicas de ese catéter, los insumos que se estaban utilizando para la colocación del catéter venoso central, y llegó en este estudio y estar descartando las situaciones que estaban contribuyendo a la infección, pues que tenía que ver con el insumo que se utiliza para la limpieza de la región, que no estaban el yodopovidona. Y entonces, pues esas características con las que se estaban comprando el yodo, pues no eran las adecuadas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que normativamente una institución tiene que comprar, pues dentro de su estudio de mercado, con aquel proveedor que ofrezca el insumo al costo más económico. Pero luego ese insumo que es al costo más económico no tiene las características o las propiedades adecuadas para el paciente, y esto estaba provocando un tema de infecciones, un tema grave de infecciones. Por supuesto que en este estudio y con la compra adecuada del insumo correcto para la colocación del catéter venoso central, pues entonces hubo una reducción importante de las infecciones que se estaban presentando. Pero eso tuvo que terminar en una regla específica para que el administrador en compras consecuentes en los siguientes años no fuera a comprar un insumo que, por ser más económico y tener una falsa economía, entonces perjudicará a los pacientes de la institución. Entonces es así como se tiene que cumplir el ciclo. No basta, con esto quiero llegar, que no basta con que una institución se quede en identificar los riesgos, porque entonces va a tener nada más un listado enorme de situaciones que, si no se resuelven o si no hay un mecanismo claro para su resolución y su priorización, simplemente lo que pasa en esa institución es que ocurre completamente lo contrario. Se vacuna a esa institución contra la mejora de la calidad y la seguridad del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se cree en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque de nada sirve. ¿De qué sirve que estemos observando que hay un incremento en las infecciones de neumonías asociadas a ventilador? ¿De qué está sirviendo que estemos identificando que hay extubaciones accidentales? ¿De qué sirve que estemos viendo que hay multipunción en los pacientes? ¿De qué está sirviendo si no se están tomando las medidas y no se está actuando en consecuencia? Entonces, muy importante, cuando se hagan estos ejercicios, se debe tener claro que se debe cumplir el ciclo para poder desarrollar y poder avanzar en el tema de mejora de la calidad en nuestra institución. Y como en cualquier tema, siempre tenemos que abordar y definir el concepto central. Si hablamos de identificar riesgos, de priorizarlos y de gestionarlos, lo primero que tenemos que tener claro es qué es un riesgo. Sobre todo, aquí les pongo en la diapositiva la definición que tiene Joint Commission en Estados Unidos, que prácticamente es desde el 98. Esta definición no se ha modificado y es la que las organizaciones que brindan servicios de salud tenemos que adoptar para tener claro, cuando nos digan gestiona tus riesgos, pues entonces, ¿qué es lo que debo gestionar? Y fíjense muy bien en la definición. Lo primero es que nos dice que es la probabilidad de que se produzca una enfermedad, lesión o muerte entre diversos grupos de personas por distintas causas. Fíjense muy bien en esta primera parte de la definición. No nos dice que solamente se trata de pacientes, nos dice diversos grupos de personas. En ello está implicado
pacientes, familiares, visitantes a la institución y trabajadores. Está directamente relacionado el nivel de calidad y seguridad que se brinda a los pacientes con el nivel de seguridad y satisfacción de los trabajadores de una institución. Es casi imposible que personal que trabaja en condiciones inseguras genere seguridad para sus pacientes. Se tienen que trabajar los temas de forma paralela. Ver la seguridad de los trabajadores y ver también la seguridad de los pacientes. ¿Qué más nos dice la definición? Nos dice, es también, entonces, toda posibilidad que pueda ser mensurable, medible, o previsible de lo que es pérdida, lesión, desventaja, peligro o destrucción. En esta segunda parte de la definición, además de hablar de las personas, también nos habla de fenómenos destructivos, como pueden ser aquellos que provienen de la naturaleza, de fenómenos naturales, como que hasta que habrá sido en el mes de junio, tuvimos una lluvia torrencial aquí en el sur, no sé si acordarán, que precisamente puso a prueba a los hospitales de la zona sur sobre su forma en que previeron estos riesgos y se prepararon para que esto no afectara sus instalaciones. Tuvimos cerca de una precipitación de 100 litros por minuto por metro cuadrado. Por supuesto que muchas instituciones no estaban preparadas para este tipo de situaciones, pero si uno revisa las evaluaciones de riesgo de protección civil, muy seguramente ahí está presente el riesgo de inundación. Y la pregunta ahí es, ¿y qué hicieron las instituciones, sobre todo los hospitales, para prepararse ante ese riesgo? Pues hay quienes, como en mi hospital, lo que se hizo en su momento fue poner una serie de medidas, unos motores para impulsar el agua hacia el drenaje, unas válvulas check para evitar el retorno del agua del drenaje hacia las alcantarillas que estaban más cerca del hospital, y eso ayudó a minimizar el riesgo. Pero hubo hospitales, y ustedes seguramente se enteraron en las noticias, que sí se inundaron. ¿Y qué es lo que tenemos en los hospitales regularmente en la planta baja? Pues tenemos las áreas de urgencia, tenemos las áreas de imagen, y eso no nada más es un tema de fenómeno destructivo, porque entonces se pierde un tomógrafo, se pierde una resonancia, se pierde un equipo de rayos X, y eso sí representa una pérdida económica fuerte. Pero además, ¿eso qué representa para una institución hospitalaria? Perder la capacidad de confirmar un diagnóstico, porque entonces no tenemos disponible el equipo para la atención del paciente. Entonces, tenemos que ver pérdidas, lesiones, desventaja, peligro, destrucción. Para una organización de atención sanitaria, el riesgo puede radicar, por ejemplo, en lo que son responsabilidades jurídicas, profesionales y daños a bienes materiales. Bueno, teniendo claro que ese es el concepto de riesgo para organizaciones que brindan servicios de salud, debemos tener claro que el enfoque de gestión de riesgos implica dos cosas. O es una gestión reactiva, esto quiere decir que actuamos solo cuando ocurren las cosas. Si nos vamos con el mismo ejemplo, hay hospitales que se inundaron y solamente hasta ese momento vieron que sí se podían inundar y que tenían que actuar. Eso es una gestión reactiva. Pero hay quienes les pasa eso y ni siquiera implementan las medidas, es decir, no hay gestión. Bueno, un grado de gestión es la gestión reactiva. Ya ocurrió el incidente, tenemos que actuar. En otro hospital, no hace mucho, de la torre de consultorios, se aventó, no recuerdo si fue un familiar o un paciente y se murió. Gestión reactiva, pues tenemos que evitar ya en ese hospital que cerraran accesos a áreas no autorizadas, que las ventanas no abrieran a más de 10 centímetros, que los accesos a azoteas estuvieran verdaderamente clausurados. Es decir, pues ya ocurrió y tienen que implementar medidas. El otro enfoque es la gestión proactiva, donde ahí no ha ocurrido
la situación, pero por las condiciones que observamos en que se prestan los servicios de salud, observamos que hay situaciones que pueden derivar en un accidente para el trabajador, en un evento adverso o un evento centinela para el paciente, o en la pérdida o destrucción de parte de nuestra organización. Y no es necesario ser brujos ni tener una bola de cristal que nos diga el futuro. Les voy a contar una anécdota muy sencilla. Yo iba caminando por un mercado que está cerca de mi colonia, y donde voy caminando observo que hay un local donde tiene una cantidad de papel y otro material combustible apilado, pero verdaderamente una cantidad impresionante. El señor que estaba ahí estaba fumando, y además las instalaciones eléctricas completamente improvisadas y expuestas. Uno no es para desearle el mal, pero uno cuando ve esas situaciones, uno dice, aquí hay riesgo de incendio. Esto es lo que puede derivar. Podía o no haber ocurrido, pero ese es el riesgo. Una gestión proactiva hubiera hecho que se hubiera arreglado las instalaciones y las condiciones de almacenamiento. ¿Qué ocurrió en ese mercado? Gestión reactiva. Se incendió y ya después la delegación les arregló las instalaciones eléctricas y una serie de medidas para el mercado. Lo mismo ocurre en la atención médica. Podemos ver riesgos, pero ¿qué tanto nuestro ojo se acostumbra a que así se presten los servicios de salud? ¿Y qué tanto podemos decir, esta situación tiene que cambiar, aunque no haya dañado hasta el momento a algún paciente? Pero tenemos que cambiar, podemos hacerlo más seguro. Este análisis de gestión proactiva requiere un enfoque multidisciplinario y la capacidad del grupo de personas que hace esta identificación de prever hacia adelante. ¿Sí? Los dos temas son importantes para identificar riesgos. Es decir, cuando identificamos riesgos tenemos que ver lo que ya ha ocurrido en nuestra institución, pero también lo que puede ocurrir. Y para esto es importante que nos sensibilicemos en temas, y seguramente estas cifras ustedes ya las conocen. En Estados Unidos, en el año 99, se realizó una investigación que terminó con la publicación de este libro de Redes Humano, un estudio multicéntrico en donde prácticamente concluye que entre 44,000 y 98,000 americanos mueren anualmente en ese sistema de atención, en el norteamericano, por causa de errores en el sistema de atención. Años más tarde se desarrollan más estudios, se van afinando las metodologías, las técnicas y los instrumentos para obtener esta información. Por supuesto, los marcos muestrales se van haciendo mucho más amplios, por supuesto, se van fortaleciendo y el ojo comienza a entender lo que ve, y muchas cosas de lo que se consideraba como, pues es un riesgo de la atención, se observa que es perfectamente prevenible, ¿no? Como las neumonías asociadas a ventilador, como muchas otras cosas, las infecciones de vías urinarias asociadas a la sonda, o sea, muchas cosas que se consideraban, pues es que pues tiene la sonda, o sea, es imposible de que se infecte. No, ya se vio que esas cosas son prevenibles y que se tienen que trabajar. Entonces muchas cosas se comienzan a ver como algo que no debía ocurrir, y entonces se empieza a afinar el ojo y el estudio, la metodología, la ciencia para la seguridad del paciente. Y entonces esta cifra de 98,000 muertes anuales, pues se comienza a quedar corta. Fíjense, 2004 ya estaban hablando de 195,000 muertes al año en Estados Unidos. 2013 hablaban de que las muertes ascendían entre 210,000 y 440,000 muertes al año. En el último estudio, prácticamente el publicado por el British Medical Journal, del estudio que se hizo en Estados Unidos, lo que nos señala es que los errores en la atención son la tercera causa de muerte hospitalaria. No estamos hablando de que es algo que ocurre eventualmente o de que esas fallas no tienen repercusiones para el paciente. Estamos hablando que cuando se mide y se sabe medir y se tiene la intención de ver qué es lo que pasa para implementar las acciones que ayuden a mejorar,
nos podemos encontrar con estos resultados. Tercera causa de muerte hospitalaria. Por arriba de esto, el cáncer y enfermedades cardíacas. Nada más. Entonces, por supuesto que estas cifras nos deben llevar a reconocer que tenemos que revisar a profundidad nuestros procesos de atención. Y en el tema de seguridad hospitalaria las cosas no son menos preocupantes. Fíjense bien en los siguientes datos que fueron publicados por la Organización Panamericana de la Salud. El 67% de los hospitales en América Latina están ubicados en zonas de riesgo de desastre. 67%. Bajo este contexto, ¿creen que un hospital sea menor la preocupación en el tema de protección civil? Pues no. Por eso incluso esta iniciativa mundial de hospitales seguros frente a desastres. Por eso han escuchado y de repente pues se hacen evaluaciones en muchos de los hospitales sobre el programa Hospital Seguro. Porque un hospital, por supuesto que tiene que pensar en ese tema de seguridad hospitalaria. En los últimos 20 años, más de 150 hospitales y cerca de 1.200 centros de salud resultaron seriamente afectados como consecuencia de desastres naturales. ¿Ocurre eventualmente? No, no ocurre eventualmente. Ocurre y de manera muy frecuente. Muchos hospitales, por ejemplo, que se inundaron, ¿cuántos siguieron y dieron cumplimiento a las recomendaciones de COFEPRIS de cómo actuar posteriormente a una inundación para reducir el riesgo de infección? Porque ustedes saben que no se inunda de aguas limpias. Entonces, ¿se siguió el protocolo? ¿Se hizo el vaciado y lavado de la cisterna? ¿Se hizo X, Y y Z? ¿O simplemente continuamos la operación de los servicios de salud? Y entonces, ¿a qué estamos exponiendo al paciente? ¿A qué estamos exponiendo al personal? Porque recordemos que con esa misma agua también se lavan las manos en cocina y lavan alimentos en la cocina, alimentos para el paciente, alimentos para el personal. Entonces tenemos que ser conscientes de esos riesgos. Tercer dato, en los últimos 10 años, más de 45 millones de personas quedaron sin atención médica durante meses y a veces durante años como consecuencia del desastre natural. Recordemos el caso de Haití. No nada más fue el evento en sí, si como el evento resultó en la caída de la prestación de servicios de salud, pues entonces ya no pudo haber continuidad de la prestación de la atención médica. Y cuando se pierde un hospital, pues está identificado que se puede triplicar la mortalidad en esa comunidad. De la aplicación de un índice de seguridad hospitalaria, que este es muy parecido a la lista de verificación del programa Hospital Seguro, en 194 hospitales de 17 países se encontró que solamente el 39% tiene alta probabilidad de seguir funcionando después de un desastre. Deja de funcionar tu planta de emergencia. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues ya veremos a quién le llamamos. ¿Ya veremos? ¿O ya tienes planificado a quién le vas a hablar? ¿Ya sabes qué calidad del servicio tiene ese proveedor? Ya sabes qué planta portátil te va a traer y ya tienes la adaptación para hacer la transferencia de energía de esa planta portátil al hospital. No, pues eso sí hay que pensarlo. Pues es que no estás preparado para poder prestar servicios después de una emergencia que resulte en tu hospital. En México, en el terremoto, y muchos de los que estamos aquí nos tocó vivirlo, el terremoto de 1985 provocó la pérdida de 5,000 camas en menos de 70 segundos. Por supuesto que entonces debemos pensar en el tema de seguridad hospitalaria como parte de nuestra identificación de riesgos. Mínimo, un hospital que quiere hacer esta gestión de calidad y seguridad, esta gestión de riesgos, debe pensar en estas 7 fuentes de información para identificar dónde están sus riesgos más relevantes. Y vamos a revisar cada uno de ellos. Primero, el sistema de quejas. En el sistema de quejas es una información muy relevante, pero regularmente no se estudia con técnicas ni herramientas cualitativas. Se trata nada más como algo cuantitativo. Parece ser que nada más interesa
cuántas quejas se presentaron antes y cuántas quejas se presentaron posteriores. ¿De qué se quejan más? ¿De área médica, paramédica o administrativa? Pero cuando hacemos un análisis con mucha conciencia de esas quejas que se están presentando, podemos obtener información que resulte muy valiosa. Este es un gráfico de un hospital en el que en su momento trabajé, ya hace como 10 años, que hice esta revisión y haciendo el análisis cualitativos, pues encontramos que había 12 subcategorías que concentraban el 80% de las quejas, como un gráfico de Pareto. ¿Cuáles eran estas categorías? Tiempos de espera prolongados, maltrato físico, extravío de expediente clínico, ignorar al paciente, incumplir horarios de consulta, negación de la atención, abandono de área de trabajo. ¿Esto sirve para identificar riesgos? Por supuesto. Decir y presentar nada más esta información ¿sirve para identificar riesgos? No. Si nada más pongo quejas para el personal médico, paramédico o administrativo, ¿sirve para identificar riesgos? No. Agrupar la información de tal manera que podamos identificar dónde están nuestras áreas de oportunidad y sepamos en dónde tenemos que actuar, ¿sirve para identificar riesgos? Sí. Pero tenemos que estudiar las cosas desde una perspectiva diferente, no nada más para responder administrativo, burocráticamente, a las instancias que nos piden cuentas o informes. Tenemos que también procesar esa información para que sea de utilidad para nuestra institución y que entonces podamos extraer los riesgos para posteriormente evaluar y priorizar. Pero también, además de ese análisis que es para categorizar y estratificar la información, pues tenemos que hacer lectura de todas y cada una de las quejas, porque ahí vienen pistas. Regularmente cuando se cuantifican las quejas, se cuantifican más bien las papeletas, pero no estamos cuantificando cuántas situaciones nos está describiendo o el paciente o el familiar en una sola papeleta. Vean en el siguiente ejemplo, ¿sí? Una situación de maltrato, pero también nos está describiendo en la misma queja, sentí que el tubo de oxígeno se salía, se lo dije al personal de enfermería durante el estudio de rayos X y me contestó, no importa, no pasa nada. Usted jálele y deje el tubo. ¿Nos está identificando un riesgo durante la realización de un estudio en rayos X? Pues claro que sí. Pero además aquí, más adelante, esta queja nos dice, le sacan sangre hasta 5 veces en lo que madrugada, no contando las veces en el transcurso del día. En una sola ocasión le sacaron sangre y unas horas después encontré los tubos en la mesa del paciente y los tiraron a la basura. ¿Nos está identificando situaciones de riesgo? Por supuesto que sí. Y fíjense muy bien, el lunes se equivocaron las enfermeras de medicamento y una de ellas andaba hasta de malas por la equivocación. Entonces, ¿cuántas situaciones nos está describiendo el paciente y el familiar? ¿Qué es lo que hace un paciente, o qué más bien, qué es lo que hace un familiar de paciente en nuestra institución? Fíjense muy bien, está acompañando al paciente, pero él se está fijando en absolutamente cómo está funcionando la prestación del servicio específicamente para su familiar. Él está viendo cómo funciona en la mañana y cómo en la mañana a lo mejor sí están preguntándole su nombre y fecha de nacimiento cada vez que le van a administrar un medicamento, pero está viendo que en la tarde, pues nada más la supervisora pasa y le pregunta si todo está bien, y en la noche nada más llegan y le administran el medicamento sin algún otro método de confirmación. Él está viendo todo eso. Y él cuando nos manifiesta una queja, pues nos puede dar completamente esa perspectiva que es sumamente interesante y que por eso es necesario revisar todas y cada una de estas quejas para que podamos actuar en consecuencia. Sistema de reporte de incidentes de seguridad del paciente, que los conocemos como eventos adversos centinélicos y fallas. Bueno, cuando hacemos este análisis de un reporte voluntario que nos hace el personal, no nos podemos quedar nada más con la información
de que ocurrieron 573 eventos. Si pensamos en la seguridad del paciente, lo primero que tenemos que revisar, sobre todo si tenemos población que es cautiva, cuántos eventos adversos le están pasando a cada uno de nuestros pacientes. En este ejemplo, a un paciente, en sus distintos internamientos ocurrieron 11 eventos adversos. Lo primero que tenemos que revisar es qué está ocurriendo en la atención de ese paciente. Vamos a suponer que lo que detectamos es que cada vez que ingresa se presenta úlceras por presión. Lo primero que tenemos que revisar es, bueno, ¿y qué estamos haciendo en nuestra institución para prevenir las úlceras por presión? Pues sí tenemos una escala, la escala de Braden, donde estamos identificando el riesgo de que el paciente presente úlceras por presión y además estamos dando los cambios de posición cada determinado tiempo. Ok, ¿eso lo hicimos con este paciente? Sí. Bueno, si hicimos eso y aún así está presentando úlceras por presión, ¿qué más tenemos que hacer? No en general, ¿qué más tenemos que hacer con ese paciente para que en su siguiente internamiento no vuelva a presentar úlceras por presión? Y si fuera el tema de caídas, pues igual tenemos que estudiar si tenemos estandarizadas las medidas de prevención de caídas y ese paciente cada vez que se interna presenta una caída, entonces tenemos que estudiar específicamente qué está ocurriendo con ese paciente. Si hablamos de seguridad del paciente, pues es el primer enfoque que tenemos que adoptar. 2 pacientes, cada uno 7 eventos adversos, 4 pacientes, cada uno 6 eventos adversos, y así es como tenemos que actuar. Yo en mi hospital les decía, ¿saben qué? Para estos pacientes que ingresan para diferentes procedimientos, debemos tener en la admisión del paciente, o sea, cuando se admite el paciente, se genera su hoja frontal, en el reverso se tiene que imprimir qué eventos adversos han ocurrido con ese paciente y por lo tanto qué medidas de seguridad tenemos que tener de mayor énfasis en la atención de él. Errores de medicación, caídas, qué es lo que está ocurriendo con él para que podamos tener precauciones. Pero además, nuevamente, hacer un análisis cualitativo de esa información. Ok, sí fueron 576 eventos adversos, pero ¿de qué tipo de eventos estamos hablando? Tan solo 7 tipos de eventos adversos, como lo muestra este análisis de Pareto, concentraban el 80% de los eventos reportados. ¿Cuáles? Lesiones asociadas a terapia intravascular, el retiro accidental de cánulas, accesos vasculares y sondas, úlceras, errores de medicación, lesión por saturómetro, lesiones por material adhesivo. Esto nos ayuda a identificar riesgos, por supuesto. Nos dice qué es lo que está ocurriendo en esta institución y dónde tenemos que actuar. Y habrá algunos temas, algunos tipos de eventos adversos que no van a ser importantes por su frecuencia, sino por el tipo de evento. Error de transfusión 5. Aunque no corresponda a este 80%, pero los errores de transfusión son sumamente graves. Habrá algunos temas, como este de retiro accidental de cánulas, accesos vasculares y sondas, que a lo mejor querramos ser más específicos. Y entonces uno analiza específicamente esos eventos adversos y uno dice, ok, pues dentro de esto los que más me preocupan son las extubaciones accidentales. Y de acuerdo con el reporte de los eventos adversos, ¿por qué causas me están diciendo que están ocurriendo las extubaciones? Me están diciendo que por paciente inquieto, algunos nada más dicen que se extubó, entonces no está determinado, al momento de movilizar al paciente, descuido personal clínico, descuido familiar. Y ya una vez que tenemos esta información, lo que tenemos que hacer es cuestionarnos, es decir, dudar de lo que estamos haciendo como institución y decir, por paciente inquieto, ¿un paciente que está intubado tendría que estar inquieto? No, porque está sedado. Y entonces, ¿qué está pasando con la sedación? Y entonces uno tiene que profundizar a ver qué está pasando con la sedación. Y a lo mejor uno en esta revisión de la sedación, uno encuentra que están incluso
llegando a dosis supraterapéuticas. Y uno dice, a ver, ¿cómo que dosis supraterapéuticas y paciente inquieto? Y entonces esto nos lleva incluso a un análisis del medicamento que estamos utilizando y decir, a ver, estamos utilizando midazolam. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el midazolam? Pues están reportando en muchos lugares que tiene falta de efectividad terapéutica. Pues por eso están llegando en el expediente clínico a dosis supraterapéuticas y ni aún así está sedado completamente el paciente. Y por esta situación se está derivando en extubaciones accidentales, situaciones graves para el paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor hacer estudios y comparar el midazolam con el Dormin y ver cuál es más efectivo y entonces darle las herramientas a la administración para que compre el insumo correcto para la atención del paciente. ¿Cómo que al movilizar el paciente? A ver, vamos a revisar quién mueve, cómo mueve a un paciente que está intubado. ¿Cómo que descuido del familiar? A ver ¿por qué el descuido de familiar, no? ¿Qué estrategia de educación tenemos específicamente para el familiar que está acompañando a un paciente intubado? De la educación que le tiene que proporcionar la institución al familiar, no de lo que creemos que él tiene que saber en la atención de su paciente. ¿Sí? Todo es análisis cualitativo que nos ayude a identificar dónde están los riesgos y dónde tenemos que actuar. Tercera fuente de información, reporte de hallazgos de supervisión y auditoría. ¿Cuántas instituciones externas nos auditan a los hospitales? Y aquí puse nada más una muestra. De entrada, Secretaría de Salud. ¿A través de quién? Pues puede ser de COFEPRIS, puede ser a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, sea con visitas de acreditación, sea con visitas de Premio Nacional de Calidad, sea con visitas para la evaluación de determinados proyectos. Nos visita Protección Civil. De hecho, tenemos que presentar año con año nuestro programa interno de protección civil, donde tenemos que ser muy explícitos en los riesgos de nuestra institución y qué vamos a hacer al respecto. ¿Quién más nos visita y nos observa? Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en todo lo que corresponde a seguridad e higiene. Y entonces nos dice, a ver, ¿tienes personal que esté en contacto con esta sustancia química peligrosa? ¿Qué medidas de protección le has dado a ese trabajador? Está en contacto con sustancias corrosivas y no está usando guantes. Está en contacto con sustancias que se evaporan y no le estás dando un cubrebocas. Le estás dando implementos para utilizar ese líquido que no cubren sus ojos. Lo estás metiendo a trabajar en un área que rebasa los 100 decibeles y no le estás dando protección para sus oídos. Es decir, estás exponiendo a tu trabajador a que tenga accidentes de trabajo. ¿Quién más nos visita? La Semarnat, para los residuos. ¿Qué residuos estamos generando? ¿Cómo está haciendo el manejo de esos residuos dentro de nuestra institución? ¿Y qué destino final les estamos dando? Y cada uno de ellos, en la medida que de acuerdo con la normatividad van detectando desviaciones, nos lo dejan en un informe. Y estos informes que nos dejan los debemos considerar para nuestra evaluación de riesgos. Otro tema aparte, y es que ellos se pongan de acuerdo para que tengan los mismos criterios y no tengamos que poner unos extintores acomodados de determinada manera para protección civil y de repente de Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos digan no deben ir ahí, deben ir en otro lado, y de repente del Consejo de Salubridad General nos digan no, es que esos están mal, tienen que cambiarlos por otro. Otro tema, y es que ellos se coordinen, pero lo importante es que nosotros tengamos claro por qué el extintor va a ir aquí, en cumplimiento de toda nuestra normatividad, y no que nada más estemos actuando por lo que nos vengan a decir, porque también el criterio luego de los evaluadores pues es algo que juega de manera pues muy negativa para nuestra institución, y si nosotros no estamos preparados personalmente en justificar por qué actuamos de determinada manera,
pues entonces simplemente nos van a decir, estás mal, y nosotros vamos a decir, ah, ok. ¿Y entonces qué hago? Ah, pues saca el extintor, no puede estar aquí adentro. Ah, bueno, entonces lo saco. Y viene Protección Civil y dice, mete el extintor. Ahí afuera está mal. Ah, ok, ¿qué hago? Pues nada más mételo. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Por lo que nos digan las personas o en conocimiento de que nosotros leamos qué es lo que dice la norma de prevención y combate de incendios? ¿Cómo tengamos identificados nuestros riesgos y podamos decir por qué va aquí? Es como uno se tiene que preparar, porque si no, uno no termina de satisfacer a todas estas instancias externas. ¿Qué más tenemos que considerar? Pues los resultados de nuestros indicadores de calidad y desempeño hospitalario. En los hospitales y sobre todo en las instituciones públicas se mide una cantidad impresionante de indicadores. Yo cuando estuve trabajando, he trabajado en 2 instituciones públicas grandes, que fue el Hospital Juárez de México y el Instituto Nacional de Cancerología. Cuando hicimos una revisión de los indicadores, es impresionante la cantidad de indicadores que se reportan y que nos piden diferentes instancias. ¿Cuándo nos sentamos a revisarlos, a analizarlos, incluso hasta ver la congruencia de lo que les estamos reportando? Por ejemplo, la tasa de infecciones intrahospitalarias, infecciones asociadas a la atención, que le estamos reportando a Dirección General de Epidemiología, que le estamos reportando a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Luego son diferentes, ellos no se dan cuenta. Y nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos reportando, hasta que años después nos dicen, oye, creo que hay un error aquí. No puede ser. El análisis de los indicadores tiene que partir de nosotros mismos. También una fuente sumamente importante para detectar los riesgos es lo que se trata y lo que se aborda en los comités hospitalarios. No nada más los comités técnico-médicos, sino en todos los comités hospitalarios. Y por lo menos, pues las instituciones tienen los siguientes, ¿no? El comité de farmacia y terapéutica. Y en ese comité de farmacia y terapéutica detectamos desde la selección, cómo estamos seleccionando a nuestros indicadores, cómo se adquieren, cómo se almacenan, cómo se prescribe, cómo se transcribe, la revisión de idoneidad, todo hasta la farmacovigilancia. Este comité. Y tomamos acciones y evidenciamos problemas y exponemos riesgos. Algunos se solucionan y algunos no se solucionan. Tenemos que retomar esta información. ¿De qué otro comité? El de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Ustedes saben que por norma ya también tenemos que tener este comité. Entonces, ¿qué reacciones adversas se están presentando en nuestros pacientes? ¿Qué accidentes asociados a tecnología se están presentando con nuestros pacientes, con insumos? Y todo se tiene que analizar en este comité. En el CODECIN, en el de infecciones, ahí nuevamente se exponen tasas y riesgos. En el Comité Interno de Protección Civil, ahí nuevamente se exponen problemas, que falta señalización, que un área no tiene detectores de humo, que tal salida de emergencia está bloqueada, que el personal del fin de semana no tiene capacitación en cómo responder a los códigos de emergencia. Existen múltiples y muchas situaciones que se reportan en este comité. En la Comisión de Seguridad e Higiene, ahí nuevamente exponemos situaciones de los trabajadores donde se han presentado accidentes de los trabajadores que provocan algunos discapacidad, algunos que provocan días, ¿cómo se llaman? Días económicos o días, bueno, que les da la institución, ¿no? Que no pueden venir a trabajar y que se les tiene que cubrir el sueldo. Y hay unos que no provocan ese tipo de inasistencia a las áreas de trabajo, pero que sí le ocurrió una situación grave al personal. En este contexto, pues también es siempre muy importante evidenciar los accidentes con punzocortantes. En el Comité Hospitalario de Bioética, ahí regularmente sesionamos temas que tuvieron que ver con dilemas en la atención, dilemas médicos, dilemas con el familiar,
dilemas entre familiares sobre la atención del paciente, y lo que nos evidencian ahí son riesgos. Nos dicen: aguas, cuidado, aquí tienes que definir una forma de proceder porque no está claramente determinado. Y en algunos casos se podrán tomar las recomendaciones del comité, y en algunos otros casos se tiene que retomar y rediseñar tal vez un proceso de atención. Para este comité, lo que me tocó trabajar en una institución que trabajé fue la prevención de transfusión de pacientes testigos de Jehová, pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque eran muchos pacientes pediátricos los que estaban ingresando, porque eso estaba generando problemas en la atención de pacientes, porque eso provocaba dilemas del momento de la transfusión, incluso de la obtención del consentimiento informado. ¿Por qué? Porque ocurren muchas situaciones alrededor que, si no se define cómo debe actuar el profesional de la atención médica de primera línea, el que esté enfrente del paciente, pues simplemente nos podemos encontrar con variabilidad en ese proceso de atención, y no necesariamente esa variabilidad en beneficio del paciente. ¿Qué otra información tenemos que considerar? Pues la que se sesiona en el Comité de Morbilidad y Mortalidad Hospitalaria. Ustedes saben que en ese comité se revisan los casos de problemas en la atención, y se tiene que dictaminar si era previsible, es decir, si no se podía hacer otra cosa, o era prevenible. Esto de acuerdo con su lineamiento técnico de integración y funcionamiento. Bueno, pues la fuente muy rica de información para identificar riesgos son los casos que dictamina como prevenible, es decir, se pudo haber hecho algo diferente, y eso que pudo haber sido diferente pudo haber cambiado el resultado de la atención al paciente. Es que no tenemos eritropoyetina de acción rápida. Bueno, y si lo hubiéramos tenido, ¿hubiera sido un resultado diferente para el paciente? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Comprarla, tenerla disponible, pero necesitamos tener un stock o nada más compra de urgencia. Y entonces todo eso es lo que necesitamos definir para gestionar los riesgos. Por supuesto, y creo que no es necesario abundar en ello, en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente. En este comité se exponen situaciones, problemas, riesgos, problemática que nos exponen diferentes instancias y que nos sirve para identificar riesgos. El comité del expediente clínico también nos puede arrojar situaciones en las que es necesario priorizar y tomar acción, porque no se está haciendo determinada valoración, porque no se está respondiendo en los tiempos adecuados para hacer un diagnóstico o para iniciar un tratamiento. Y en el Comité de Medicina Transfusional, bueno, no sé si aquí aplique, pero no aplica, ¿eh? Pero bueno, en este caso, en muchos hospitales, pues se abordan las reacciones a la transfusión. Todo lo que trabajan estos comités, lo que nos hace es exponer problemas y riesgos relacionados con pacientes, familiares, prestadores de servicio y en nuestras instalaciones. Cuando tomamos toda esta información, que es lo que ya trabajamos comúnmente en nuestras unidades, pues sí obtenemos un listado bastante amplio de riesgo. Incluso puede haber coincidencias de lo que se van marcando en distintos comités. Por ejemplo, en mi hospital, el tema de uso de antibióticos salió en el Comité de Farmacia y Terapéutica y en el Comité de Infecciones. Nos van dando elementos para saber que es un tema pues verdaderamente prioritario. Otra fuente de información son encuestas de satisfacción, y ustedes saben, la encuesta de satisfacción es diferente del sistema de quejas. La encuesta de satisfacción buscamos de manera intencionada a un grupo representativo de pacientes para que nos digan su grado de satisfacción y cualitativamente en preguntas abiertas nos digan en qué desearían tal vez que se pudiera mejorar. Y hay cosas que pueden ser desde que mejoren los baños porque están descompuestos y no se puede entrar a los baños de la consulta externa, o puede haber cosas más complejas donde sí nos digan, por ejemplo, del manejo del dolor. Hay encuestas de salida que se aplican al egreso del paciente, donde se le pregunta cuál fue su experiencia del dolor dentro de nuestra institución. Pues es que yo tuve un dolor y nunca me dieron algo, incluso aunque le decía enfermería y le dije a mi médico y no me dieron nada. O puede ser,
Pues sí, no me dieron algo, pero me explicaron por qué no me tenían que dar algo. O puede ser, sí, desde que ingresé me evaluaron el dolor en cada turno y cuando presenté dolor me dieron manejo inmediato. Conocer eso en una encuesta de satisfacción es importante. Teóricamente se reconoce que en un hospital un paciente no tendría por qué tener el dolor y hay varias estrategias que se pueden seguir, incluso hasta hay una certificación como hospital sin dolor. Y la revisión de procesos de atención. La revisión de procesos de atención se puede seguir tomando como referencia y yo les sugiero, si están en el camino de la certificación, pues que tomen todo lo que está descrito aquí. No es necesario ver y estar investigando qué instrumentos, qué herramientas hay para evaluar procesos. Podemos tomar lo que viene en el modelo de seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General, abren ese documento, ven los elementos medibles y comienzan a ver, ¿lo tenemos? No lo tenemos. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Y este resultado de lo que no tenemos y no hacemos nos da una información relevante en cuanto a riesgos. Y tal vez encuentren, y es muy importante hacer supervisión, y tal vez encuentren con esto, ¿no? Es una nota de triage de urgencias en un hospital, por supuesto que no es mi hospital, pero es en un hospital. Y entonces cuando uno se encuentra estas cosas, pues uno dice, pues ¿qué están haciendo? ¿Quién está evaluando? ¿Por qué prioridad 4, un traumatismo cráneoencefálico de una persona que se cayó de una motocicleta, policontundido y polirraspado? Lo trae su mamá porque lo ve lento. Esto por supuesto que no es una evaluación médica. Pero cuando no hay esa supervisión, cuando no hay esa retroalimentación, cuando tenemos personal en formación que no hay ese nivel de vigilancia, pues de repente nos podemos encontrar con situaciones así. Y tenemos que caminar por nuestros servicios en la mañana, en la tarde, en la noche, en los fines de semana para ver qué es lo que está ocurriendo. Y a lo mejor nos encontramos un carro rojo, un carro de paro más bien, con esta situación con el KCL, ¿no? Y si no tenemos buen ojo, pues lo vemos y nos seguimos de largo. Pero si comenzamos a ser analíticos, decimos a ver qué es lo que está pasando aquí. Tenemos KCL en presentación de 10 mililitros y de 20 mililitros. Ambas presentaciones con 20 miliequivalentes. ¿Esto implica un riesgo? Y entonces le pregunto al área médica, ¿esto es un riesgo? No. ¿Por qué no? ¿Cuál es la tarea del médico? Prescribir. ¿Y cómo prescribe el KCL? En miliequivalentes. ¿Él tiene un problema? No. Le pregunto a enfermería. Enfermera, ¿tú tienes un problema con estas dos presentaciones del KCL? Pues no sé. A ver, tienes 20 miliequivalentes en 20 mililitros y 20 miliequivalentes en 10 mililitros. Y te prescriben en miliequivalentes. ¿Cuántos miliequivalentes tiene un mililitro en esta presentación? ¿Y cuántos miliequivalentes tiene en esta presentación? Y cuando ya tienen que hacer reglas de 3 y factores de conversión, pues entonces lo que hacemos es exponer al paciente a una dosis inadecuada en la administración de un electrolito concentrado. ¿Hay riesgo o no hay riesgo? Por supuesto que hay riesgo. Y entonces uno puede ir al análisis de las causas. ¿Y por qué tenemos las dos presentaciones? ¿Cuál es la que debemos tener? La de 20 mililitros. Ok. ¿Y por qué tenemos otra presentación? Pues es que el proveedor al que le compramos ya no tenía esa presentación y nos trajo la otra. Pues tache. Desde ahí, desde la farmacia, tenemos que parar el proceso y decir, pues me traes la presentación que te dije que me debías traer. Porque si no, lo que me vas a provocar son eventos adversos y posiblemente, si estamos hablando de un hospital pediátrico, eventos centinela. ¿Sí?
Un tema importante cuando hacemos revisión de procesos, no nada más es el procedimiento, el proceso clínico y el proceso de gestión, también es importante ver el tema de cultura de seguridad. Identifiquemos en qué nivel está nuestra organización. Y es muy difícil que una organización encaje en una o en otra. Regularmente tenemos así como en 3, pero pueden ser las 3 de abajo o las 3 de arriba. ¿Cuándo es una cultura patológica de la seguridad? Cuando se dice, tenemos que hacer doble verificación en la preparación y administración. A mí no me estén quitando el tiempo. Es una pérdida de tiempo. ¿Es seguridad? ¿Seguridad para ti? ¿Seguridad para el paciente? A mí no. A ver, vénganse a atender. No, bueno, situaciones complicadas. Tenemos que hacer un simulacro de evacuación de nuestras instalaciones. A mí ni me quiten el tiempo con esos simulacros, esos jueguitos. Es seguridad. Es para que veas tus rutas de evacuación, es para que llegues a tu punto de seguridad, es para que sepas actuar en caso de una emergencia. No, esas son cuestiones que nada más quitan el tiempo, no sirven de nada. Es una cultura patológica hacia la seguridad. Y cuando tenemos áreas, servicios, turnos en esta cultura patológica, necesitamos enfocarnos con ellos y hacer que escalemos por lo menos a una cultura reactiva. Ya dijimos que es el enfoque reactivo. Bueno, ya, si pasa un evento, por lo menos lo mínimo que tenemos que hacer es aprender de él. Ya supimos que nos ocurrieron 5 errores de transfusión. Ya, supimos. Es más, vimos que todas son en la noche y todas son en la terapia intensiva. Ya vimos que así está ocurriendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en la terapia intensiva? En la noche. Podríamos decir capacitar, pero tenemos que analizar primero, o sea, tenemos que ir y ver. Pues ¿sabes qué? En la noche, en la terapia intensiva, hay la mitad de la plantilla de enfermeras que hay en la mañana. ¿Es suficiente o insuficiente? Y hay que observar. Pues sí, a lo mejor podría ser suficiente, pero se vuelve insuficiente cuando la mitad de esa guardia se va a dormir y la otra queda atendiendo. Entonces se queda trabajando 1/4 de la plantilla ideal. Entonces ahí es donde tenemos que incidir. Porque a lo mejor les preguntamos y dicen, sí, tengo que identificar al paciente con los 2 datos y tengo que hacer una doble confirmación y tengo que cruzar la indicación con el producto sanguíneo y con el consentimiento informado. Y nos dicen todo eso, pero no les da tiempo de hacerlo porque nada más tenemos el 25% de la plantilla necesaria para el número de camas y número de pacientes que atendemos. Entonces tenemos que analizar, tenemos que revisar qué es lo que pasa, ¿no? Cultura reactiva. Pero ya podemos avanzar hacia otros niveles, que ya es la calculadora. Todos estos niveles tienen que ver con ser proactivos, ¿no? Actuar antes de que ocurran los eventos, cultura creadora, cuando ya tenemos que ver hacia la gestión del riesgo de manera integral. Ya no nada más ver o pensar que la seguridad del paciente es responsabilidad del personal clínico. Por supuesto que la seguridad del paciente es responsabilidad también del personal administrativo y por supuesto que la seguridad del paciente también es responsabilidad del personal de servicios. Oye, pero yo soy de mantenimiento y ¿yo qué tengo que ver con seguridad del paciente? Mucho. Y entonces decirle cómo cada uno de sus actos u omisiones pueden repercutir en la seguridad del paciente. Oye, pero yo nada más hago limpieza. Pues si no haces una limpieza adecuada de las áreas hospitalarias, puedes incrementar el riesgo de infección. Porque si con lo que limpias el baño, limpias los escritorios y limpias la cama del paciente y limpias el área de preparación de medicamentos, estás provocando un riesgo. No sabía. Pues todos tenemos un papel fundamental que desarrollar en la seguridad del paciente. Todos. Y como exdirector de un hospital privado, se los puedo decir, todos. Mi director de finanzas me decía, ¿yo qué tengo que ver con la seguridad del paciente? Fíjate muy bien, si tú no le pagas oportunamente a un proveedor, ese proveedor nos deja de surtir. Y si nos deja de surtir, y si ese proveedor es un proveedor de servicios de laboratorio que nos procesa el 10% de nuestras muestras que no maquilamos aquí, pero son muestras críticas, y entonces no nos va a procesar por falta de pago, tu ineficiencia
repercute en la seguridad del paciente. Por eso tienes que pagar tú a tiempo. Esa es tu responsabilidad, pero la tienes que hacer bien para contribuir a la seguridad. Con esto, y ya estamos prácticamente en el cierre de la charla, quiero que se queden con esta idea. Se tiene que identificar, evaluar y gestionar. Si no estamos tomando acciones y sobre todo si no difundimos por qué nada más vamos a tomar estos 20 riesgos prioritarios y por qué toda nuestra institución se va a enfocar en ellos, pues simplemente cuando nos pregunten qué estamos haciendo por la seguridad no vamos a saber responder. Pues eso es de área médica, ¿no? No. ¿Y el área médica? No, pues eso es el área de calidad, ¿no? Y el área de calidad, pues dice, y yo estoy solo, soy una persona, ¿qué puedo hacer para una institución que tiene más de 1000 trabajadores? Entonces todos tenemos ese papel relevante en la seguridad. Porque si lo hacemos, entonces sí podemos decir que hacemos gestión de riesgos. Ahí está la definición. Y fíjense cómo comienza la definición. Dice actividades clínicas. Si la gestión de riesgos, si la calidad y la seguridad del paciente no se refleja en lo que ocurre en la cama del paciente, en el consultorio, en el quirófano o donde tengamos al paciente, nos estamos haciendo locos, verdaderamente. Lo que hagamos por la seguridad del paciente se tiene que reflejar en lo que ocurra con el paciente. No nada más en los papeles, no nada más en las políticas, no nada más en los indicadores. Tiene que reflejarse en lo que ocurre en el día a día, de lunes a domingo, con el paciente. Si no, verdaderamente podemos abandonar la misión y no pasa nada. Lo que se ha visto en muchos sistemas de gestión de calidad, en instituciones que brindan atención médica, es que se preocupan por esa nata que se queda arriba. Piensen en una alberca, en lo que se queda arriba, pero no está transminando o llegando al paciente, en lo que ocurre el día al día. El médico sigue tomando las decisiones como las aprendió en su residencia, como se lo dice su R de jerarquía mayor, o el médico interno como se lo dice el residente. No estamos cambiando nada. Y si no cambiamos eso, y si no estandarizamos, y si no damos seguridad con lo que hacen médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, todo el personal clínico que está en nuestra institución, no pasa nada, ¿eh? Nos vacunamos contra la calidad. Entonces, actividades clínicas, administrativas e industriales, por lo que ya les dije de seguridad hospitalaria, ¿no? No podemos perder el aire, el oxígeno, la energía eléctrica, el agua, ¿no? En nuestras instituciones hospitalarias. Que las organizaciones se emprenden con miras a las 3 cosas que les platiqué: identificar, evaluar y reducir la probabilidad de que ocurra una lesión para pacientes, personal y visitantes, así como pérdidas para nuestra organización. Eso es gestión de riesgos y abarca los 2 temas: seguridad del paciente y seguridad hospitalaria. Y esto lo podemos entender de una manera sencilla. Seguramente este diagrama de James Reason ya se los han presentado. James Reason, un psicólogo que ha estudiado la forma en cómo ocurren los accidentes, no nada más en la atención médica, nos dice: todo accidente es el resultado de una cadena de errores y omisiones que ocurren desde antes, desde mucho antes. Pero regularmente nada más vemos la última rebanada. Un error de medicación. ¿Y quién fue la enfermera? Espérame. ¿De qué se trata ese error de medicación? Y eso ocurrió en mi hospital. ¿De qué se trata ese error de medicación? Pues se pasó un medicamento por vía intravenosa cuando era por vía intraarticular. ¿Por qué ocurrió eso? Y uno tiene que revisar. Porque el médico cuando hizo la prescripción, hizo una prescripción incompleta donde no señaló la presentación del medicamento. Primer error. ¿Y de ahí qué ocurrió? Pues enfermería, en vez de parar el proceso y de decir al doctor que requería que completara la prescripción, pues simplemente tomó esa indicación, abrió el sistema
y aunque vio que había 2 presentaciones del medicamento, uno para pasar por vía intraarticular y otro por vía intravenosa, solicitó el primero que le apareció, esa enfermera. Segundo error. Tercer error, pues ya llega la solicitud a farmacia, surte el medicamento tal cual se lo habían pedido. Pero cuando lo surte, la enfermera que lo había solicitado se subió a comer, entonces se lo entregó a otra enfermera, que por supuesto no verificó ni la solicitud ni la prescripción del médico, donde al ver la omisión en la prescripción hubiera dicho, a ver, momento, ¿no? Lo recibe y lo pone en el cajón específico de medicamentos de ese paciente. Ok, el siguiente error. Luego otra enfermera viene y prepara el medicamento y después lo administra. Y esa otra enfermera era la primera vez que preparaba y administraba ese medicamento. Resultado, se pasa un medicamento por la vía incorrecta y nos pone a todos a temblar para ver qué es lo que va a ocurrir con el paciente. Cuando ocurre el evento, el director médico quiere arremeter contra la enfermera. Cuando le digo, calma, vamos a revisar, y encontramos todo esto, pues resulta que terminó en uno de nuestros indicadores de calidad. Y tuvimos que implementar nada más medidas con ese medicamento, sino con todos los medicamentos LASA. Se les dice medicamentos LASA porque es looks alike, sounds alike, medicamentos de aspecto o nombre parecido. Y entonces nuestro indicador de calidad fue que al momento de la entrega de medicamentos de farmacia a enfermería, confirmaran con indicación médica, nombre, presentación y vía de administración. Todos los medicamentos LASA tienen que ir resaltados con color marcador, marcatextos rosa. Y tiene que ser una enfermera la que solicita, la que recibe, la que prepara y la que administra. Y si esa es la primera vez que va a administrar ese medicamento, le tiene que decir a su supervisora para que entonces la supervisora o una persona con mayor experiencia haga la preparación y administración. Eso terminó en reglas. Cuando un hospital entonces comprende o va comprendiendo estas situaciones, pues entiende que para hacer un sistema de seguridad en su hospital, tiene que implementar estrategias para prevenir el error. Si ocurre el error, entonces, para detectar y detener el error a tiempo, antes de que llegue al paciente, para minimizar el daño cuando el error ya llegó al paciente. A mí me ocurrió en otro hospital que trabajé, ya ocurrió el error de transfusión, ya ocurrió. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos establecido el protocolo para actuar ante la hemólisis del paciente? No. Y ahí se tenía una discusión entre inmunología y terapia intensiva y diferentes otras especialidades que estaban interviniendo para decir cómo se tenía que actuar con ese paciente. Entonces, pensar en la seguridad del paciente también implica en contener el daño, en saber qué vamos a hacer ya una vez que ocurre la falla. Lo que sí no podemos hacer es esconder el error. Y finalmente, tener un sistema que nos permita reportar y aprender de todo este sistema. Todo esto nos va a ayudar a cumplir con 6 objetivos que nos ha marcado el Instituto de Medicina de Estados Unidos, Institute of Medicine, de lo que es la mejora de la calidad en servicios de salud. Nos dice que implementando todo esto, podemos ayudar a nuestra organización a brindar servicios más seguros, es decir, a no provocar daños. Nos puede ayudar a brindar servicios más efectivos, porque podemos adoptar e implementar protocolos y guías clínicas que nos ayuden a reducir la variabilidad en los procesos de atención. Por eso es que tendríamos que basarlos, por supuesto, en conocimiento científico. Servicios más centrados en el paciente para responder a sus necesidades, valores y creencias. Servicios más oportunos,
Con esto se quiere decir reducir esperas y retrasos dañinos, más eficientes para evitar el desperdicio, sobre todo de tiempo, equipo y suministros, y por supuesto más equitativos. Esto quiere decir que la calidad no varíe en función de las características personales de cada paciente. Pues bueno, después de esta charla, no sé si tengan alguna duda sobre qué es lo que tendría que hacer un hospital para hacer identificación de riesgos y ligarlo con las siguientes fases para que valga la pena cuando se quiere mejorar la calidad y seguridad de la atención. No sé si tengan alguna duda.